Hola chicos, bueno, vamos ahora con las etapas de la dictadura, lo vamos a ver todo seguido, ¿vale? Y luego finalmente un punto 4, consolidación del régimen, en donde ya, bueno, el régimen se estabiliza y toma su forma, digamos, definitiva. Bueno, a ver que pongo mi careto más pequeño. Bien, entonces la primera etapa del régimen franquista es la etapa nacional sindicalista. Este es el tipo de Estado que esta palabra, que os sonará mucho a nacionalsocialismo, que es el partido nazi, ¿vale? Nacionalsindicalismo es la idea del Estado corporativo, ¿vale? Esta es la idea falangista del Estado, es la idea más fascista, ¿vale? El nacionalsindicalismo, que es la versión española, la versión falangista del fascismo italiano, ¿vale? La etapa nacional sindicalista transcurrirá entre el año 39, final de la guerra, hasta el año 45, final de otra guerra, la guerra mundial, ¿vale? Persona de mucha importancia durante esta etapa, Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer, que es esta persona que veis aquí, fue una persona importantísima durante los primeros años del franquismo, ¿vale? Ramón Serrano Suñer era abogado y fue diputado por la CEDA en la Segunda República, ¿vale? Era una persona de extrema derecha y era filonazi germanófilo, ¿vale? ¿Por qué era también importante? O bueno, se le conocía como el cuñadísimo porque era el cuñado de Carmen Polo, que era la mujer de Franco. Era una persona súper importante en estos primeros años. Y es el máximo, bueno, era una persona que tenía muchísimos contactos en la Alemania nazi y fue el responsable de un montón de, bueno, por ejemplo, que fue uno de los que promovió el envío de la División Azul, fue uno de los artífices del encuentro de Hitler con Franco, ¿vale? Una persona pues, que tenía muchos contactos en la Alemania nazi y además que le dio ese toque fascista a la España franquista de los primeros años, ¿vale? Ramón Serrano Suñer, muy importante. Entonces, durante esta época, por supuesto, la familia política más potente va a ser la familia falangista y van a aplicar las teorías, las doctrinas sociopolíticas falangistas, que es lo del nacionalsindicalismo, a la España de Franco, ¿vale? ¿Cuáles son estas doctrinas nacionalsindicalistas? Pues un radical antimarxismo, el anticapitalismo, ¿vale? Os voy a dejar aquí linkado abajo el vídeo que también está en el canal de qué es el fascismo y ahí lo veis un poco esto porque a lo mejor dice, ¿cómo anticapitalismo el fascismo? Pero si esos son los bolcheviques, pues no, el fascismo también es anticapitalista, ¿vale? Un nacionalismo español extremo, catolicismo a macha martillo, que es la parte, digamos, que tenía de diferente falange de cualquier partido fascista, el antiliberalismo, el Estado corporativo y el socialismo azul. Esto el socialismo azul, que os puede sonar un poco raro, ya sabéis que azul es el color de la camisa de los falangistas. Entonces, socialismo es la solución de los problemas sociales, ¿vale? Entonces, el nacionalsindicalismo intentó solucionar todos los problemas que habían llevado a la lucha de clases mediante el Estado corporativo, ¿vale? Es decir, todo esto de mejorar las condiciones y la dignidad del trabajo de los obreros para así evitar la conflictividad social, ¿vale? Bueno, pues por eso trabajaron. Entonces se hicieron muchas leyes y muchas cosas en ese sentido. Se sentaron las bases de lo que luego sería la seguridad social, la sanidad pública. Todo eso vino en esta, se fundó en esta época, ¿vale? Aunque se llegó a crear un poco más adelante, pero es esta época, ¿vale? Aquí está lo del Estado sindical, que tiene que ver con el socialismo azul, ¿vale? Azul es en contrario del rojo, el socialismo marxista, ¿vale? De los rojos, pues ellos, el azul, ¿vale? Este Estado sindical y Estado corporativo que busca el fin de la lucha de clases, ¿vale? El Estado se agrupa en sindicatos y organizaciones, municipios, familias y trabajo, que ya lo hemos visto en vídeos anteriores, ¿vale? Bueno, durante esta época comienza la Guerra Mundial, que es justo este periodo, y España está totalmente alineada con las potencias del eje, sobre todo al principio, ¿vale? Hitler se va a reunir con Franco en la estación de tren de Hendaya, una localidad francesa, justo en la frontera, ¿vale? Se va a producir este encuentro que es muy famoso, muy estudiado. Aquí vemos ahí al tío Frank y al tío Adolfo, los dos juntos, ¿vale? Este es Serrano Suñer, ¿vale? Y este es Ribbentrop,
¿vale? El ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi. Entonces, estos fueron los 4 que se reunieron ellos solos en un vagón de tren y allí hablaron, ¿vale? Pues Hitler intentó buscar apoyo en la España de Franco, ya que el apoyo de la Alemania nazi había sido absolutamente fundamental para que Franco ganase la guerra y le presionó por ahí. Franco intentó, pues, Franco sabe la España que tiene, que es una España que tiene muchos problemas, ¿vale? Que no está como para entrar en la guerra mundial de ninguna manera. Y él intentó evitar entrar en la guerra mundial y entonces digamos que el éxito que consiguió Franco fue evitar entrar en la guerra mundial a cambio de ciertas concesiones. Bueno, se negociaron también concesiones territoriales. No se llegó a muchas cosas, ¿vale? Y Franco un poco se salió con la suya, ¿vale? De hecho, al salir, al parecer, Hitler dijo a Ribbentrop, con estos tipos, de estos tipos no podremos sacar nada, o algo así. Entonces, fijaos, la España de Franco en la guerra mundial no va a intervenir, ¿vale? Se va a mantener durante todo el conflicto como país no beligerante, ¿vale? Pero sí que va a prestar ayuda táctica y militar a el bando nazi, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la ayuda táctica y militar? Pues aparte de dejar pasar aviones por el espacio aéreo, aterrizar, colaborar a veces con materias primas, cosas de ese estilo, ¿vale? Se va a enviar una división de unos 50.000 soldados que se van a integrar dentro de la Wehrmacht, del ejército nazi, como la 250 División de Infantería, ¿vale? La División Azul que luchó en la batalla de Leningrado, ¿vale? Bajo la Wehrmacht, bajo el ejército nazi, pero eran españoles voluntarios, ¿vale? Fueron voluntarios, que es igual que el Corpo Truppe voluntario de los italianos, solo que estos eran voluntarios de verdad. Entonces, fijaos, esto es una estrategia también muy sagaz por parte de Franco, porque por un lado consigue decirle a su aliado que gracias a él, entre otras cosas, ha ganado la guerra, le dice, no, venga, que yo sí, que te estoy ayudando, fíjate, te envío a 50.000 tíos. Y por otro lado, aquí ha puesto Clara 50.000 fanáticos queriendo apuntar una cosa que expliqué yo, que es que ¿quién se va a la guerra mundial después de la guerra civil? Pues solo gente que está muy ideologizada y que está muy con el hype de la guerra a tope, ¿vale? Es decir, personas que no interesa mucho que estén en un país que se está reconstruyendo después de la guerra. ¿Quiénes eran principalmente los divisionarios? Pues eran un montón de personas de falange que se fueron a luchar contra el comunismo al grito de ¡Viva Alemania! Y contra Rusia, ese era el lema que ponían ellos, contra Rusia, viva Alemania, ¿vale? Es decir, no se van a luchar por los ideales nazis, se van a luchar contra los ideales comunistas, ¿vale? Y también se fueron un montón de gente que quería lavar su imagen, gente que había combatido del lado republicano y que tenía miedo, ¿vale?, de ser encarcelado o incluso perseguido o fusilado, y como en una especie de gesto de decir yo estoy con el nuevo régimen, pues se alistaron y se fueron a la División Azul. Y mucha de esa gente, su plan era pasarse, una vez llegando allí, cambiarse de bando en la guerra, ¿vale? Bueno, una cosa muy interesante de la División Azul y que por desgracia está como muy denostada por los políticos y que yo creo que es una cosa muy interesante, ¿vale? Y que fueron al final 50.000 españoles que fueron allí y lucharon en una guerra que las pasaron canutísimas, ¿vale? Es decir, Franco consigue, dando un apoyo pasivo, no activo, salvar un poco la relación con las potencias del eje y no entrar directamente en la guerra, lo cual hubiese supuesto un coste grandísimo. ¿Cuál es el reverso de esta inteligente operación de Franco? Pues que cuando estos pierdan la guerra, le van a recordar las potencias democráticas, amigo, que tú has luchado con ellos, que tú eres parte de ellos, ¿vale? Así que bueno, una de cal y otra de arena. Bueno, según estamos en esta etapa, ¿vale? La primera etapa, nacional sindicalista, fascista del régimen de Franco, alineada con las potencias del eje, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que durante la Segunda Guerra Mundial el eje va a ir perdiendo y la España de Franco va a ir virando hacia una neutralidad, a dejar de apoyar las potencias del eje y va a intentar acercarse a los aliados. Y según esto ocurre, también va a ir abandonando la retórica fascista, los elementos propagandísticos
de exaltación de... Bueno, todo lo que sonaba o olía a fascismo, pues se lo va quitando de encima el franquismo, o al menos suavizándolo o transformándolo o disimulándolo, ¿vale? Bueno, llegamos a la segunda parte, a la segunda etapa, que es el aislamiento internacional, entre el año 45 y 50. Fijaos, cuando acaba la Guerra Mundial, la España de Franco es una anomalía en Europa, porque es el único régimen totalitario de corte fascista que queda después de la derrota de las potencias fascistas en la Guerra Mundial. Solo queda España y el régimen de Salazar en Portugal. Todo el resto de dictaduras de extrema derecha que habían surgido durante los años 20 y 30 en Europa han desaparecido con la Guerra Mundial. Y España queda como una excepción, como una anomalía, ¿vale? Entonces, cuando, a pesar de que España no participa en la Segunda Guerra Mundial, al menos no activamente y no de una manera definitiva, ¿vale? Cuando acaba la Guerra Mundial, los vencedores van a intentar que el régimen de Franco caiga y van a presionar para intentar que Franco, digamos, cese y que se retire y dé paso a una democracia, ¿vale? Entonces, España no va a ser admitida en las Naciones Unidas, ¿vale? No va a entrar dentro del Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan que puso en marcha Estados Unidos, que era un proyecto gigantesco de créditos que se daban a los estados con unos intereses bajísimos, de manera que esos créditos reactivasen la economía, se generasen empresa, consumo, capitalismo, bienestar, de manera que cualquiera de los países que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial no entrase en una fase de recesión económica y de depresión económica que le llevase a abrazar una doctrina política comunista. Ese era el Plan Marshall, ¿vale? Y que por supuesto tenía unos objetivos políticos claros, que era extender el capitalismo y evitar el surgimiento del comunismo, pero que sin duda ayudó al desarrollo económico de muchísimos países. Y España estuvo fuera del Plan Marshall, ¿vale? No se admitió en la ONU y el gobierno se ve forzado a aplicar tácticas de autarquía, ¿vale? Es decir, la economía va a ser autárquica, es decir, buscando sobrevivir con los propios recursos y cerrado en sí mismo, ¿vale? No, el régimen lo vendió como una decisión así, como muy de esto es lo que vamos a hacer porque somos la caña de España, nunca mejor dicho, pero en realidad no le quedaba otra opción y se vio forzado a ese autarquismo por el aislamiento que el resto de naciones le hicieron a la España de Franco, ¿vale? La táctica de los vencedores, de los aliados, era ahogar a España para que Franco no pudiese continuar, para que la situación fuese insostenible y tuviese que renunciar, ¿vale? Pero Franco, como bien dijo Cabanellas, no estaba dispuesto a soltar el puesto hasta la muerte, y así lo hizo. Y Franco persistió durante unos años durísimos, que son los peores años de la posguerra, donde hubo hambre, la gente en esta época se moría de hambre, había racionamiento, tenías una cartilla donde te daban las cosas básicas, las cosechas eran incautadas, bueno, una época muy dura y muy difícil, ¿vale? Bien, llega un momento que la cosa va a cambiar, fijaos, ¿cuándo? Cuando comienza la Guerra Fría. La Guerra Fría es que esos aliados antinatura que se crearon por tener un enemigo común, que fueron las potencias democráticas y el régimen comunista de la Unión Soviética de Stalin, ¿vale? Que fueron aliadas para acabar con el nazismo, pero es una alianza antinatural, porque son enemigos ontológicos uno del otro, ¿vale? Entonces, esos aliados extraños que han surgido durante la Guerra Mundial, cuando acaba la Guerra Mundial, ¿vale? En muy poco tiempo, en unos pocos años, empiezan a tener tensión entre ellos y comienza la Guerra Fría. La Guerra Fría es esa especie de guerra no declarada entre dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista, ¿vale? Con la amenaza nuclear y toda esta historia, ¿vale? Que durará desde los años 50 hasta el año 89, primeros 90, ¿vale? Bueno, pues en ese nuevo contexto internacional, ese nuevo escenario que no existía, que es el escenario de la Guerra Fría, Franco ya, digamos que le van a ver con otros ojos. Franco ha pasado de ser las reminiscencias del fascismo en Europa y que hay que acabar con ello, ¿vale? Franco ha pasado de ser lo que queda del eje fascista y que hay que terminar con él, ha pasado de ser eso a ser un perfecto aliado anticomunista
anticomunista. Porque si una cosa era el régimen de Franco desde siempre jamás, era antimarxista, ¿vale? Y como os he explicado antes, cuando se acaba la revolución en España y la pulsión contrarrevolucionaria ya no va a ningún lado, porque ya se acabó la revolución con la que terminar, pues el régimen va a adoptar un rol anticomunista, antimarxista. Entonces, en este momento, en este nuevo escenario internacional, Franco y su Estado ya no es un problema porque ya quedan restos del fascismo en Europa que hay que acabar con ello, sino que, como estoy diciendo y estoy repitiendo, Franco ahora mola más porque es un gran aliado anticomunista, porque si de algo no cabía duda era de que la España de Franco era anticomunista. Así que en este nuevo escenario, Estados Unidos y el bloque capitalista se van a empezar a acercar a Franco para instalar bases en España, tenerle como aliado anticapitalista en Europa, y digamos que van a hacer la vista gorda con todo lo que queda de totalitarismo en su estado, ¿vale? Va a ser una especie de pacto, no es un pacto real, ¿vale? Pero Franco va a ir suavizando el totalitarismo de su estado y las instituciones internacionales, los organismos internacionales van a hacer la vista gorda y le van a permitir seguir siendo una dictadura personalista de corte totalitario a cambio de ciertas medidas, ciertos blanqueamientos, ¿vale? Y lavados de cara. Van a llegar al pacto de yo te ofrezco mi apoyo anticomunista y tú me permites a mí pues seguir existiendo, ¿vale? Entonces poco a poco la ONU va a revocar el bloqueo, en el año 55 España entra en la ONU, en el año 57 en el Fondo Monetario Internacional y en los años 60, ya durante los años 60, España, a pesar de ser un estado totalitario y una dictadura personalista, está reconocida en todos los organismos internacionales democráticos de Europa, ¿vale? Occidentales. Entonces va a entrar a estar en la ONU, en todos los organismos que existían. ¿De acuerdo? Esta es la última etapa, reconocimiento internacional. Y de ahí hasta el final, ¿vale? Luego tendrás un más y un menos, va a haber muchos problemas porque cada vez que el régimen se exceda en la aplicación de la fuerza y autoritarismo, pues la comunidad internacional va a reaccionar, eso ya lo veremos en otros temas más adelante, pero ya va a ser reconocido como un Estado por el resto de estados y por las instituciones internacionales, ¿vale? Bueno, para acabar, el punto 4, consolidación del régimen. Vamos a ver ya cómo, de manera definitiva, el régimen de Franco se dota de las herramientas necesarias para convertirse en un Estado y funcionar hasta el final de su existencia, ¿vale? Fijaos, a la mitad de los 50 hay una crisis estudiantil porque, fijaos, según va disminuyendo el aislamiento y los españoles empiezan a ir fuera a ver cosas, vuelven los inmigrantes con noticias, con información cultural, ¿vale? Según el régimen se va abriendo también a la cultura pop y va entrando la música, la cultura juvenil, todo esto, es decir, según se va modernizando España, pues empieza a haber más grupos sociales que cuestionan al régimen. Esto es bastante fácil de entender, ¿vale? Entonces, en el 56, esto es como esto que estoy diciendo es como, no lo metáis, ¿vale? Simplemente es para que veáis que las cosas empiezan a cambiar a partir de los años, de la mitad de los 50, ¿vale? En el 56, segunda mitad de los 50, hay una crisis estudiantil, protestas de estudiantes exigiendo ciertas libertades y va a producirse un cambio de gobierno, ¿vale? Y este va a ser un poco el final del declive de los fascistas, de los falangistas dentro del gobierno de Franco. En el año 57 se crea un gobierno que va a estar formado principalmente por tecnócratas, por gente del Opus Dei, sobre todo del Opus Dei, gentes del catolicismo político que tienen una muy fuerte, muy buena, muy adecuada formación en sus campos, pues economistas, diplomáticos, todos con conocimientos de lengua, con contactos internacionales, ¿vale? Y se van a empezar a formar gobiernos a partir del año 57, este es el primero del año 57, pues gobiernos donde los que gobiernan por sus capacidades y no por sus grupos, sus filias ideológicas y políticas, ¿vale? Los falangistas van a ir siendo retirados y van a empezar a ser la familia política de los católicos los que, digamos, cojan la sartén por el mango, ¿vale? Bien, pues esto pasa a partir de los años 50. Y esto es ya cuando España ya está reconocida internacionalmente y de hecho esto que
el régimen de Franco haga esto tiene que ver con la búsqueda de ese reconocimiento internacional. No es solo que Franco dijese, bueno, hay que ser más suave, no es eso, ¿vale? Es que el régimen necesitaba tener credibilidad de cara al exterior, ¿vale? Bueno, finalmente, algunas leyes con las cuales se va a dar la forma definitiva al régimen de Franco y va a funcionar ya siendo reconocido internacionalmente, a pesar de tener, como vamos a ver ahora, muchos rasgos de dictadura totalitaria. La Ley de Principios del Movimiento Nacional, que ya hemos hablado de ella, una especie de poner por ley todos esos principios, pero de todas formas reducir el carácter totalitarismo, a pesar de que todo el rato, y esto fue una constante durante todo el régimen de Franco, se rechazó la democracia, el sufragio y la separación de poderes, ¿vale? Hasta que se muere Franco esto estaba totalmente proscrito. Seguía el Estado corporativo, la democracia orgánica, que es la democracia que contempla el Estado corporativo, ¿vale? Es decir, había muchos elementos todavía fascistas y que se mantuvieron hasta el final, ¿vale? Es decir, el carácter fascista del régimen de Franco, no digo que el régimen de Franco fuese netamente fascista, pero el carácter fascista se mantuvo, está en su origen y se mantuvo hasta el final, sin duda, ¿vale? Fijaos, se crea el Tribunal de Orden Público, que era un tribunal que juzgaba los delitos políticos. Entonces esto es una cosa terrible porque las opiniones políticas se convierten en delitos, pero se crea, aunque parezca mentira, un avance, ya que el TOP, el Tribunal de Orden Público, juzgaba desde el Estado, o sea, era un juicio civil, no era un consejo de guerra, cosa que había pasado hasta ese momento. Los delitos políticos que contemplaba el régimen de Franco y la legislación franquista se juzgaban como un delito de guerra y se juzgaban en un consejo de guerra. A partir del año 63 ya no, se juzgan según el Código Civil. Una ley de prensa en el año 66 que ponía fin a la censura previa. ¿Esto significa que había libertad de prensa? No, porque lo que pasaba es que tú publicabas algo y si te la jugabas demasiado, luego te secuestraban el periódico y te ponían una multaza, ¿vale? Es decir, no hay censura previa, lo que hay es ándate con ojo porque como te pases de listo, te secuestramos la publicación y te ponemos una multa y a lo mejor te hundimos el periódico. Es decir, hay una censura, pero una censura diferente. Pero sigue habiendo censura. Ley de libertad religiosa en el 67, en la cual se permitían los cultos no católicos, pero en el ámbito privado, lo cual es lo mismo que no permitirlos. Pero bueno, Ley Orgánica del Estado, año 67, una especie de pseudo-constitución que se aprobó por referéndum, la primera vez que se aplicó el referéndum, creo, ¿vale? Se reduce el carácter fascista y se consolida España como una monarquía. Y hay un cierto aspecto de separación de poderes. No hay una separación de poderes clara, en absoluto, pero hay ciertos poderes pues, que están en un ámbito distinto y que están un poco separados de la voluntad del dictador, ¿vale? La ley de la seguridad social en el año 67, ¿vale? Que ciertos partidos políticos últimamente han dicho que se lo habían inventado ellos. Pues no, amigos, la inventó Franco, por desgracia o por alegría, pero no fue en la democracia cuando se inventó la seguridad social, sino durante el franquismo, año 67, ¿vale? La ley de sucesión a la jefatura del Estado, que ya vimos, y en el año 69 se designa a Juan Carlos como sucesor cuando Franco quisiese. Tú eres el sucesor, pero te tienes que esperar. Y en el año 69 el decreto de amnistía para todos los crímenes previos al 1 de abril de 1939, es decir, se perdonaban todos los crímenes que se habían cometido durante la Guerra Civil y antes, es decir, todos los, independientemente de su gravedad o consecuencias, lo dice la ley, ¿vale? La he buscado antes por aquí para verla, a ver si la tengo por aquí. Sí, mirad, en el BOE. Dice... Se declaran prescritos los delitos con anterioridad al 1 de abril de 1939 a toda clase de delitos cualesquiera que sean sus autores, su gravedad o sus consecuencias. ¿Vale? Es decir, se perdonaba todas las cosas que habían pasado en la Guerra Civil. Pero claro, esto es 1969 y la guerra acabó en el 39. Es decir, hubo 30 años en los cuales pues no se había perdonado nada de nada. ¿Vale? Me alegro de que lo perdonasen, pero 30 años después, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Bien, pues con esto acabamos el tema y ya está. Os he puesto un par de... Aquí tenéis el audio donde explica lo del final, que es lo mismo que os he contado, pero solo en audio más aburrido aún que este vídeo. Y luego os he puesto aquí un enlace en donde podéis ver lo de las bases
de políticas del régimen, y también aquí os he puesto lo que es el nacionalcatolicismo, que es una especie de megamix entre el catolicismo y la concepción política nacional sindicalista, ¿vale? Que fue, bueno, pues esta es la marca de identidad del régimen de Franco. El régimen de Franco no podemos decir exactamente que fue fascista, no podemos decir que fue todo el tiempo nacional sindicalista, pero sí que podemos decir que fue todo el tiempo y sin duda nacional catolicista, ¿vale? Eso sí. Muy bien, chavales, pues espero que no os haya aburrido muchísimo, que solo os haya aburrido un poco y que hayáis aprendido algo y que os haya servido para aclararos las ideas. Un abrazo, hasta luego.